Les bendiga. Vamos a estudiar esta semana el tema de la armadura de Dios. Yo sé que es un tema que algunos conocen, otros no. Y lo primero que quiero decirles es que a veces dentro de la religiosidad se cree que la armadura de Dios es algo que uno se pone con la boca. O sea, que uno dice, me pongo el casco, me pongo los zapatos, me pongo el apresto, que es lo mismo de los zapatos, me pongo el yelmo y ya, salgo. Y ya, por el hecho de haberlo dicho, con mi boca ya estoy cubierto con la armadura. Pero quiero que usted entienda cómo realmente nos vestimos de la armadura de Dios, lo que esto representa. Así que vamos a mirar en la Biblia. Por favor, si tiene la Biblia, el texto que vamos a usar es lo que nos dice la Escritura en Efesios, el capítulo número 6. Vamos a empezar al versículo número 10. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, yo quiero que usted en esta mañana pueda entender lo que representa la armadura de Dios para nosotros. La Biblia nos enseña esto y algunos ya lo han aplicado en sus vidas, pero a veces se nos olvidan ciertas cosas. La palabra del Señor nos dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego utiliza el término vestido de toda la armadura de Dios. Entonces me está mostrando que tenemos que vestirnos, que tenemos que ponernos. La palabra vestir significa tomar una nueva naturaleza que ahora va a estar en nosotros de manera permanente. ¿Sí? Antes teníamos la vieja naturaleza, la naturaleza del pecado, la naturaleza de la deshonra, de la desobediencia a Dios, pero ahora tenemos la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice Efesios 4:22, que ahora somos vestidos de la nueva naturaleza que viene de parte del Señor y que está en nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos dice que debemos de vestirnos de la armadura de Dios, es porque nos ponemos esa nueva naturaleza de una vez y para siempre. Tomamos esa determinación de vivir de manera agradable al Señor. Y creo que todas estas enseñanzas que hemos venido compartiendo estos días nos están preparando. Nos están preparando porque Dios quiere un pueblo preparado, porque estamos en tiempos en los que la iglesia del Señor debe de crecer en su fe, en su comunión con Dios. Así que dice el término armadura en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso vamos a mirar esta palabra en griego. Significa, es la palabra panoplia, que significa completa, todas las armas, instrumento ofensivo, estar ocupado, toda forma, toda manera, cualquier arma. Entonces, quiere decir que lo que el Señor está poniéndonos es un equipamiento necesario para combatir espiritualmente. Y no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr si no tenemos esa vestidura en nuestras vidas. Y no es de decir, uy, yo ya me puse esto y ya salgo y hago lo que sea y sé que no me va a pasar nada. No, tenemos que cerciorarnos de que estamos realmente en el principio que nos ha dado el Señor. Entonces, el diccionario de la lengua española define armadura como conjunto de armas ofensivas que cubren todo el cuerpo. Entonces, es eso, es una protección para mi vida, es una protección en todas las áreas de mi cuerpo, de mi vida, de mi espíritu y de mi alma. Ahora, la primera razón por la que la batalla espiritual muchos la están perdiendo, la primera razón por la que muchos no saben cómo hacer guerra espiritual, es por el ignorar lo que nos quiere decir la Biblia en el versículo número 12. No lo tomamos a veces en cuenta.
Mire el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que nuestro enfrentamiento no es contra las personas. Quiero que vea la Nueva Versión Internacional. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, ¿por qué razón mucha persona que ora, que hace guerra espiritual, está derrotado? ¿Por qué mucho cristiano que ora y hace guerra espiritual no vela como la respuesta? Primero, porque cree que su enemigo es la persona que ha hablado mal de él, es la persona que le ha estado ofendiendo, llámese vecino, esposo, hijo, hermano. Cree que ese es su enemigo y lo está enfrentando es a él. Y entonces, como él enfrenta es un enemigo natural, el enemigo espiritual viene y lo daña. Por eso es tan claro, dice, no tenemos lucha en contra de los seres humanos. No tenemos lucha en contra de las personas que nos rodean. Ellos no son nuestros enemigos. Yo le digo, por favor, esa persona que ha hablado mal de usted no es su enemigo. Al contrario, lo único que hace es hacerle bien. ¿Cómo va a hacer bien si habla mal de mí? Las personas que hablan mal de nosotros son las que nos ayudan a mejorar. Si no tuviéramos esa clase de oposición, nunca veríamos nuestros propios errores. Porque el amiguito, la persona que siempre le da una palmadita en la espalda, dice, tranquilo, siga así, eso no se preocupe. En cambio, el que a veces viene y le ofende y le lastima, esa persona le hace ver a uno errores y recapacitar a uno. Entonces, lo que yo quiero que usted pueda entender esta mañana es cuando la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es que cuando enfrentamos a las personas, cuando nos enfrentamos a ellos y los consideramos nuestros enemigos y empezamos a declarar juicio contra ellos y maldición contra ellos, ya estamos siendo derrotados en la guerra espiritual. Porque dejamos que nuestro corazón se cargara de enemistades. Ahora, es posible que usted diga, pero ¿cómo es posible o cómo puede ser esto cierto si yo veo en la Biblia que David se enfrentaba a Goliat y le quitaba la cabeza? Y luego se enfrentaba a otro ejército y acababa con todos. Entonces, si eso está en la Biblia, es porque yo también en ocasiones puedo declarar justicia de Dios y que el Señor le tumbe la cabeza al que sea y que Dios haga lo que tenga que hacer a mi favor también. Y si me toca defenderme, pues me defiendo, porque tampoco soy chunco, tampoco soy bobo. Entonces, todo lo que usted encuentra en el Antiguo Testamento de guerras, batallas, era una tipología de lo que vendría a ser para nosotros hoy en día la guerra espiritual. Pero ya no es el propósito del Señor. Si hubiera sido así, Jesús lo hubiera vivido. El Señor Jesús se hubiera enfrentado físicamente a alguien y nunca lo hizo. Entonces, si Él no lo hizo, es para que nosotros aprendamos también a hacerlo de la misma manera. ¿Por qué muchas personas no se ponen la armadura de Dios? Porque están peleando es con la gente. Porque están combatiendo en sus fuerzas, combatiendo humanamente, y a esa persona no la va a respaldar el Señor. Según la Biblia, aquí el mismo versículo número 12 dice que nuestros enemigos, bueno, la nueva versión dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de las tinieblas y contra las fuerzas espirituales malignas. La Reina Valera nos ayuda a entender que es como una especie de jerarquía que tiene Satanás, una jerarquía demoníaca, porque ustedes deben de que Satanás no tiene la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo, cosa que sí tiene Dios. Los demonios no pueden estar al mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues como hacen los ejércitos. El ministro de defensa no puede estar en todo el país. El comandante del ejército no puede estar en todo el país. ¿Qué hace? Pues riega sus tropas por todas partes. Eso es lo que hace el enemigo, poner sus tropas o sus fuerzas en todos los lugares y los distribuye de manera territorial. Entonces encontramos que sobre grandes extensiones de tierra, llámese en continentes, podríamos hablar de principados, las potestades que están sobre regiones enteras, la región andina, la región caribe, etcétera. Los gobernadores que ya pueden estar sobre países y sobre lugares más específicos, y las huestes espirituales que son las tropas que están patrullando, si lo podríamos decir de este mismo, tomando esta analogía que le quiero hacer entender, en todo lugar, y que son los que al final vienen a hacer daño a las personas directamente. Entonces,
si nos damos cuenta de esto, ¿cuál era el propósito del Señor con esta palabra que les daba a la iglesia de Éfeso y que hoy nos da a nosotros? Pues que el cristiano no se desenfoque y que discierna, que entienda que esa persona que está dañándole, que esa persona que se le está levantando, no es otra cosa más que una persona influenciada por las huestes espirituales de maldad. Pero porque él se levanta todos los días y se mete conmigo y me dice, sí, porque el enemigo lo influencia. Él no es su enemigo, al contrario, es una víctima del enemigo. Y por eso el enemigo lo usa para que usted se ofenda y se hiera y bueno, todo lo que pueda pasar. Entonces, como se lo decía, el Señor Jesús nunca vio a nadie como su enemigo, a ninguna persona física, ni a Pilato, ni a Herodes, que eran gente pues muy mala en su momento, ni el mismo Caifás, que era el sumo sacerdote y que de verdad tenía muchas cosas para que el Señor Jesús lo hubiera atacado directamente a él. El Señor Jesús los vio como gente víctima de Satanás, y por eso cuando lo están crucificando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cómo un soldado romano no va a hacer lo que hace? ¿Cómo un hombre de 50, 60 años condena o más, condena a otro injustamente, inocentemente, lo condena a la cruz y no va a saber lo que hace? Lo que pasa es que está influenciado por los demonios. Y eran los demonios los que lo influenciaban allí a actuar. Entonces, lo que Satanás ha hecho durante muchos años con la iglesia cristiana es una táctica que usan algunos ejércitos y que en ese tiempo también se usaban. Y era la táctica de las distracciones. Muchas batallas se ganaban creando distracciones, generando un desenfoque, que la persona no viera realmente cómo estaba organizado su enemigo y se distrajera. Entonces por eso usted encuentra en la Biblia distracciones como las antorchas, distracciones como las trompetas, distracciones como las piedras, muchas distracciones que en el momento parecieran inofensivas, pero que lograban generar confusión, y cuando el ataque real venía, el ejército no estaba preparado para enfrentarlo. Satanás hace exactamente eso, distrae para que nosotros no nos enfoquemos. Entonces, yo le quiero decir en esta mañana con todo mi corazón y empezando esta enseñanza, no se deje distraer de quién es su verdadero enemigo. No es las personas que lo rodean. No se deje distraer, porque ahí el enemigo lo va a tener a usted. No, y esa persona yo la voy a ver y le estoy orando a Dios que Dios lo trate, y le estoy orando a Dios que Dios haga justicia conmigo. Pues hermano, usted está equivocado del enemigo. No está entendiendo cuál es su verdadero enemigo. Segunda de Corintios, vamos a mirar aquí. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 2, versículo número 5. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 5 dice: porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois vosotros, de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Repito este versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el apóstol Pablo deja algo claro y les dice: alguien, que él no describe específicamente quién ni qué fue lo que le hizo, le causó una ofensa grave a Pablo, tan grave que se dio cuenta toda la iglesia y fue algo público. Y entonces la gente estaba esperando que Pablo, en su autoridad de ministro, de apóstol del Señor, desatara un juicio condenatorio sobre este personaje. Pero Pablo no. Pablo les escribe y les dice: ¿sabe qué? Con respecto a este muchacho, yo ya lo perdoné, y les quiero pedir que ustedes también lo perdonen, para que el muchacho no sea consumido de demasiada tristeza, o el hombre, no sabemos si era muchacho joven, si jugamos que era joven, yo lo estoy poniendo en este término, es algo que la Biblia no especifica. Para que el hombre no sea consumido de mucha tristeza, yo ya lo perdoné, y les pido a ustedes
que lo perdonen también. Porque si perdonamos, Satanás no gana ventaja alguna en nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles maquinaciones? Pues la maquinación que él tiene a través del odio, a través del resentimiento. Y por eso él le da a la gente cuerda y le dice, mire, fulano le está haciendo mal. Y la gente va del brujo ante el espiritista y le dice, a usted le están haciendo un trabajo. Y eso a alguien muy cercano a usted. Y es alguien que es no sé qué. Y la persona inmediatamente empieza a llenarse de rabia, de resentimiento, porque dice, pero ¿cómo? Si tanto que le ha ayudado, si esto y todo. Y lo único que el enemigo quiere es atar a la gente a través del odio, del resentimiento. Pero el Señor nos vino a desatar a través del perdón. Y creo que la primera batalla que tenemos que enfrentar es con nuestros propios resentimientos, con nuestras propias heridas y con nuestras propias ofensas. Porque cuando uno se libera de esto, ya hermano, ahí sí se enfrenta al enemigo y a toda potestad de las tinieblas. Hay muchas mujeres, y también puede pasarle a los hombres, orando por ese problema que tienen en casa, por esa dificultad que tienen allí, pero a ese hombre que les hizo el mal no lo pueden ni ver, no le pueden ni siquiera hablar, porque inmediatamente se les daña el día, ni siquiera pacíficamente son capaces de saludarle. Si le saludan es buenos días, ¿cómo está el Señor? Y eso habla de que la persona tiene un enemigo aquí, una pelea casada aquí en la tierra. Sea que fue el marido, sea que ya no lo sea que le hizo, sea que no le hizo. La tarea es perdonarle, porque si no se le perdona, no hace guerra espiritual nunca. Sí, habla y bota saliva, pero no va a ser eficaz. Porque la eficacia de esa lucha es cuando yo ya logré que el enemigo no sea las personas de a mi alrededor, mis conocidos o desconocidos que de pronto se meten conmigo, sino que sea el poder del mundo espiritual. Entonces, para entender esto, usted va a comprender, o al entender eso, usted se va a dar cuenta de que el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad y que Cristo está por encima de todo demonio, de todo poder de las tinieblas. Por eso tenemos que nosotros creerlo de esta manera. El Señor Jesucristo ya nos ha puesto a nosotros para que disfrutemos de la gracia y la soberanía de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Mire conmigo lo que dice Colosenses, capítulo número 2. Versículo número 8. Este pasaje me gusta muchísimo porque nos habla de la realidad que es el Señor para nosotros, que Él no es alguien que está en una guerra contra el diablo. No, es que Dios está peleando contra el diablo y entonces el diablo a veces le gana y a veces le gana a Dios. Señor, lea lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La gente nos ha engañado con tradiciones no bíblicas. No, es que el diablo y Dios hicieron apuesta y el diablo a veces le gana a Dios y a veces le gana Dios al diablo. Y ahí van. Y Pedro y el diablo peleaban. No, hermano, eso son tradiciones, eso son hasta blasfemias. Porque el Señor no es así, el Señor no está en una guerra contra el diablo. ¿Quién dijo? No es que el diablo es un enemigo vencido. Es una criatura hecha por Dios, sujeta a Dios. Mire lo que dice el versículo número 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Está hablando de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestros enemigos no son la gente que nos rodea, sino los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes. Y luego nos dice aquí que Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad, y que en Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está mencionando el apóstol Pablo aquí haciendo referencia? No tengan temor a que el enemigo va a poder ganarles, a que el enemigo les va a poder dañar, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Así que no le tendré miedo al enemigo, ni creeré que estoy bajo su señorío. No, estoy bajo el señorío de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero yo decidí escapar de esa vida, escapar de esa manera de vivir, y ahora vivo para el Señor, una vida diferente y con propósito. Entonces, la forma para vencer al enemigo primero es entender que nuestros enemigos no son las personas que nos rodean, con todo y lo ofensivas y lo dañinas y lo que puedan ser, son simplemente un instrumento usado por el enemigo, y haré siempre esa diferencia. Segundo, entenderé que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad.
Entonces yo siempre les he dicho a los hermanos, ¿quién es el jefe de los demonios? El diablo. No, el jefe de los demonios es Cristo. El jefe del diablo es Cristo. El que está por cabeza de todos es Cristo. No, ellos no pueden hacer nada si el Señor no se lo permite. No, pero es que ¿cómo me va a decir eso tan feo? Que el Cristo es el que gobierna y manda a los demonios. Pues lógico. El Señor Jesucristo le dijo al diablo, cuando el diablo le estaba ofreciendo allá los reinos de la tierra, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mismo Señor Jesucristo mandó al diablo a adorar y a servir a Dios. Eso no puede ser posible. Sí, pues es que el Señor Jesucristo estaba hablando con el diablo y le dijo: y usted tiene que obedecerme a mí. Y claro, en ese momento todavía el Señor no había sido glorificado, porque eso iba a ser después de que Él entregara su vida en la cruz. La sangre inocente, la sangre pura que se iba a derramar en la cruz. Pero lo que sí es cierto y lo que sí sabemos es que ya nos estaba demostrando ahí que si usted se para firme, como dice Pedro, resistiéndolo, Él huirá de nosotros. Entonces, el versículo número 13, Efesios 6, volvamos allí por favor a Efesios 6, porque ya le dije, vamos a estar mirando este pasaje que nos interesa y que lo necesitamos allí. Sigamos mirando aquí lo que dice Efesios capítulo 6, versículo número 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué dice? Tome toda la armadura de Dios, porque uno podría tomar una parte, y es que como vamos a ver varias cualidades o varias características de la armadura de Dios. Entonces uno decía: no, pues yo ya tengo aquí, yo no es que sea tan bueno para esto, pero para esto sí. Esto todavía no, pero ahí voy poco a poco, pero en esto sí. El Señor dice: no, si usted va a salir a la guerra, sepa que la parte que usted tenga descubierta es la parte por donde lo pueden destruir. Yo tengo buena coraza, tengo buen cinturón, tengo buenos zapatos, tengo buena espada, pero el casco está como medio feo, como medio dañado. Yo no lo llevo, o lo llevo así que está como con una abertura. Esa puede ser su destrucción. El soldado tenía que ser consciente de que toda su armadura debería estar íntegra, completa, para que él tuviera garantizada una protección total. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es: usted como hijo de Dios no puede solamente tomar una parte de lo que es la armadura, y ya la vamos a estudiar, vamos por partes. Tómela todo, para que puedan estar firmes. Mire que el propósito es: y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué significa el día malo? Pues significa ese momento difícil que usted tiene que enfrentar. Y le tengo que decir en esta mañana que no todos los días van a ser días malos, que no todos los días van a ser días terribles. No, ese día va a pasar, ese día se va a acabar, porque los días malos no son perpetuos, son días. Por eso dijo: para que vivan en el tiempo malo que les toca. No, dice un día, y después vendrá otro día diferente. Solo el Señor sabe cómo viene cada día. Y yo lo creo, y espero que usted también, que cada mañana que amanecemos despiertos y podemos, por supuesto, empezar un nuevo día, es una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas mejor. Sí, que usted se equivocó, que usted de pronto no entendió algo, listo, ahora lo voy a hacer mejor. Porque a veces la gente se culpa y se llena de remordimientos, y en lugar de levantarse por la situación, yo creo que Dios hizo los días, los meses y los años, o permitió que los organizáramos por eso. Dios hizo los días. Ya después el hombre fue organizando semanas, y luego el hombre fue organizando, debido a la creación, entonces organizaron una semana, porque el Señor así lo hizo: día primero, día segundo, día tercero, hasta el día séptimo. Y luego meses. Y los meses han sido: primero eran lunares, luego solares, y luego los han venido organizando más tradicionalmente. Los meses de hoy en día no son ni solares ni lunares, sino que, aunque se tiende a que es solar, porque se habla del giro, de la vuelta que le da la Tierra al Sol, la verdad es que no es tan exacto, porque hay una descompensación en el horario. Lo importante no es eso, lo importante es que cada día o cada mes que usted empieza es una nueva oportunidad que Dios le da. Es una nueva oportunidad para enmendar esos errores y para hacer las cosas mejor. Entonces, una nueva oportunidad que el Señor nos da para que enfrentemos al enemigo, para que lo enfrentemos de la manera sabia y correcta. Veamos aquí lo que dice Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice aquí la Biblia. Filipenses capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:1.
Dice, así que, hermanos míos, amados míos, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, él dice, aquí es donde usted debe mantenerse. Viene el día malo, esté firme. ¿Cómo lo hacemos? Ya se lo digo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Usted sabe lo que le está diciendo Pablo? Resulta que estas dos señoras, que por el nombre presumimos que fueran mujeres, estas dos personas tenían problemas de convivencia, de relaciones interpersonales. Por alguna razón, bien fuera porque el Espíritu de Dios se lo hizo saber a Pablo o porque alguien se lo contó, él les dice, mire, mantengámonos firmes. A ver, hermana Evodia, hermana Síntique, dejen los problemas, dejen las peleas, sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego sigue diciendo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo está uno firme? Pues regocijándose en el Señor con el gozo de Dios. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Siendo una persona amable, ahí usted se mantiene firme. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo está uno firme? A través de la oración, de la gratitud. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí la palabra? Que a veces nosotros entramos en problemas, entramos en conflictos y eso es lo que nos debilita y eso es lo que nos desestabiliza, que uno empezó allá a mirar y allá y hermano se afecta, se aleja, se aparta del propósito del Señor. Entonces, que su santidad, su paciencia, su gozo y todo esto sea el fruto del Espíritu mantenga completamente en su vida. Si está el fruto del Espíritu, usted estará firme. Usted enfrentará lo que sea, lo que venga con la ayuda de Dios. El enemigo no podrá debilitarlo así porque sí. Lo sigue diciendo la Biblia aquí en Colosenses, capítulo número 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí nos está diciendo, sí, qué bueno que usted sea un buen cristiano y qué bueno que usted quiera. Ahora, manténgase firme en lo que Dios quiere, Dios quiere. Y allá lo estaba mencionando Filipenses, que es que ustedes no tengan problemas entre ustedes, que estén en santidad, que sean pacientes para las dificultades de los demás, no se dejen llevar de la desesperación, que puedan tener amabilidad, que puedan tener gozo, que puedan tener una vida de oración sin afán. Todo esto es lo que Dios quiere y así es como uno está listo para hacer la guerra espiritual. Entonces, mis amados, hay cosas que nos quitan la firmeza y que nos hacen tambalear. Un cristiano que miente, una sola mentira, ya eso lo hace tambalear. Ya él sabe en su conciencia que eso le quita la autoridad para poder pelear contra el enemigo, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Un cristiano que se aira y que daña con su ira, ya sabe que eso lo hace tambalear, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un cristiano que cae en inmoralidad, cualquiera que sea, así sea solamente en su mente, ya ahí sabe que el enemigo tiene control y que tiene señorío de sus emociones y lo empieza a hacer tambalear. Por eso lo que vamos a estudiar esta semana, y esta era apenas la introducción que le quería dar en esta mañana, lo que quiero que podamos nosotros entender es que el Señor nos quiere dar firmeza para que usted pueda combatir contra el enemigo. Sí, vaya, haga guerra espiritual, pero primero dése cuenta cómo está usted. ¿Tiene la armadura? ¿Cuál es la armadura? Pues la vamos a estudiar. Vamos a estudiarle esta semana la verdad, la justicia,
el evangelio, la palabra, la fe, la salvación y todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Y cómo es que esto se convierte en mi escudo, en mi defensa contra el enemigo y en mi ataque también? Porque de hecho hay elementos de la armadura que pueden atacar al enemigo y debilitarlo. Sí, así como lo oye. Entonces lo vamos a estudiar a partir de mañana con la ayuda del Señor. Por hoy les quería dar esta pequeña introducción para que usted ya no siga más pensando, creyendo que es que la persona que lo rodea es su enemigo y que bueno, ¿cómo voy a pedirle a Dios que que lo quite de encima? No, Dios lo puso allí y lo dejará el tiempo que sea necesario para que nosotros seamos formados en Él. Así que oremos esta mañana, le damos gracias por sus vidas, le damos gracias a Dios por este tiempo que usted también nos permite aprovechar para estar en la presencia del Señor y bendecimos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana creyendo y confiando, Señor, en tu obra maravillosa y especial. Señor, somos conscientes de que necesitamos hacer guerra espiritual porque tenemos un enemigo real, no es una idea, ni es una filosofía, ni es un argumento, no, es un enemigo real, que sí pelea con argumentos y con ideas, pero que es real. Y no podemos ignorarlo, pero lo que tú quieres, Señor, es que lo hagamos sabiamente, entrando, Señor, en la dimensión de la protección que nos da tu armadura, en la dimensión, Señor, oh Dios, de haber huido del terreno en el que está Satanás. Porque no podemos combatir al enemigo en su propio terreno, ir a meternos, a ver que estamos allá y quererlo combatir, no. Pero si yo estoy en mi terreno, defenderé lo que me pertenece, en mi territorio, y cuando el enemigo quiera venir a entrar, no se lo voy a permitir. Porque mi casa es territorio de Dios, porque mi familia es territorio de Dios, porque mis finanzas son territorio de Dios, porque mi salud es territorio de Dios. Y si el Señor me ha entregado esto, es para que yo lo guarde. Como aquel guerrero que tenía David, que frente a un campo de lentejas se puso a defenderlo y quisieron venir a robarlo y él lo defendió hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Pero guardó lo que tenía, pero protegió lo que le habían dado. Asimismo nosotros tenemos una familia, tenemos un llamado, tenemos una salud, tenemos un ministerio y todo esto nos lo entregaste. ¿Y qué busca Satanás? Pues quitarlo porque es un ladrón, pues venir a robarnos porque ese es su objetivo, destruirnos. Pero nosotros vamos a guardar y nosotros vamos a cuidar nuestro corazón del odio, del resentimiento. Vamos a guardar nuestro corazón del creer que esas ofensas que me están haciendo es que porque ellos son mis enemigos y entonces también vengo y también los ataco. No, tu palabra dice no peleen así. No peleen en sus fuerzas, no, hagámoslo en el Espíritu y veremos cómo el enemigo tiene que salir huyendo. Hagámoslo en el Espíritu y veremos cómo Dios nos da la victoria, la salida, la respuesta que viene solamente de parte del Señor. Padre, glorifícate en esta mañana. Padre, obra de manera muy especial porque tú eres, Señor oh Dios, el que guarda, el que cerca. Cada persona que está creyendo en ti, cada persona que está confiando en ti, que está poniendo su esperanza en ti solamente, Padre. Y oro por cada familia, oro por cada persona que está allí, Señor, oh Dios, diciendo, es el territorio que Dios me ha dado, mi familia, la voy a guardar, la voy a cuidar y esta semana aprenderé cómo hacer esa guerra espiritual, esta semana aprenderé cómo enfrentar al enemigo, pero no solamente con emoción o solamente con palabras, sino realmente con una autoridad espiritual que hace que se derriben esos argumentos malignos de las tinieblas, siendo libres, siendo sanos, siendo restaurados, siendo fortalecidos en el Señor. Oro por cada persona que está poniendo allí su petición delante de ti, Padre. Mira, Señor, oh Dios, la vida del hermano de nuestra hermana Cielo, Lindon, hijos e hijas. También está allí Linda, Mari, allí en Barranquilla, Señor, para que sean sanos y libres del COVID-19 en el nombre del Señor Jesucristo. Tú te glorificas, Señor, oh Dios, en tu nombre hay salud, en tu nombre hay restauración, hay bendición. Hoy lo creemos y por tu palabra se desbarata todo plan y todo propósito maligno contra cada vida. Hoy en el nombre de Jesús declara que la presencia de Dios está en tu vida. Tú eres territorio del Señor. Él guardará tu casa, Él guardará tu familia. El enemigo no vendrá a tocarte, el enemigo no vendrá a dañarte porque Dios te ha entregado su
autoridad, su respaldo, y estás seguro, guardado, protegido bajo la poderosa mano de Dios. Ahora declara en esta mañana que se derriba todo plan maligno, que se destruye todo plan de las tinieblas. En esta mañana se destruye en el nombre de Jesús, y la gloria de Dios está sobre ti, te guarda. La gloria de Dios está sobre ti, te protege. Y todos los que están allí, los que están enfermos, todos, nuestras familias serán guardadas, nuestros hogares serán protegidos, nuestra casa está segura bajo la protección del Señor. Gracias, gracias bendito Rey, porque sí, el enemigo está trabajando y trabaja con astucia y trabaja con sutileza para venir a dañar, a destruir, pero el Dios Todopoderoso que nos ha llamado para su gloria es nuestro ayudador, es nuestro guardador, es nuestra defensa. Él es el que está allí para fortalecernos, para sustentarnos, para bendecirnos en el poder de su palabra. Y hoy lo creemos, y hoy lo declaramos, y hoy lo confesamos. Hay bendición, hay protección, hay cobertura para todos y cada uno de tus hijos. Gracias, gracias mi buen Señor, gracias bendito Rey, por enseñarnos, por permitirnos aprender a caminar de manera agradable delante de ti, Señor oh Dios, viviendo para la gloria tuya, viviendo para ti, Señor oh Dios. Ahora vamos a enfrentar al enemigo y vamos a enfrentarlo con sabiduría, y lo vamos a enfrentar y sabemos que es derribado, es destruido. En Cristo Jesús hoy lo creemos por tu palabra, por el poder del Espíritu de Dios que mora, que actúa en nosotros. Sí, gracias Señor. Estamos declarando ahora mismo nuestra familia territorio del Señor. Estamos declarando nuestra familia guardada y cercada por el Todopoderoso, bendecidos y protegidos por el Rey del cielo. Confiésalo en esta mañana. El Señor te guardará, te cercará, te protegerá, y no vendrá a tocar tu casa, no vendrá a tocar tu hogar. Estamos seguros en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.